Bienvenidos a este tercer vídeo de la primera semana del curso de Fotografía y Arquitectura de la Open Online Academy. Continuamos donde nos habíamos quedado en el anterior vídeo, en este comentario de una de las más famosas fotografías de arquitectura de Julius Shulman, la casa de Hollywood Hills. Una fotografía hecha con elemento humano, modelos que posaron durante un buen rato, porque es una larga exposición que llevó muchísimo tiempo de preparar, como cuentan pues, muchos vídeos que veremos también como apoyo material a las clases. Y que cuenta también con un tipo de perspectiva, de punto de fuga que hemos visto también en las clases anteriores. La perspectiva de Piero della Francesca, por ejemplo. La perspectiva que sigue las medidas áureas y que busca un punto de vista lateral que crea doble espacio, el espacio en el que está teniendo lugar una flagelación, de la flagelación de Cristo, que es el tema del cuadro, y otro primer plano de unos personajes que meditan sobre lo que está ocurriendo allí como si estuvieran ajenos a esa realidad. Lo mismo que en la fotografía de Julius Shulman vemos ahí un espacio, un punto de fuga en la parte derecha que confluye en la ciudad con las grandes avenidas de Los Ángeles y que juega muy bien con esas otras líneas maestras sobre todo del voladizo y también pues, del terreno en el que descansa esta maravillosa arquitectura de Richard Neutra. La alianza de Neutra y Julius es proverbial, pero veremos otros muchos casos de este tipo de arquitectura que a su vez recoge toda esa tradición de la mirada que hemos dicho, se configura según una determinada forma simbólica, que es la perspectiva. La perspectiva no deja de ser un concepto creado culturalmente, y de hecho Panofsky tiene un libro sobre la perspectiva como forma simbólica que habla de esto, de cómo en Occidente se ha ido configurando una determinada manera de ver, que es la forma de ver en la pintura del Renacimiento, que pasa a la fotografía, que trabaja también con estas líneas de perspectiva, y las primeras fotografías que imitaban a la pintura, como esta, Los dos caminos de la vida, de Ricklander, Oscar Ricklander, un fotógrafo británico, que compone una complejísima composición según todavía pues, los temas victorianos del momento, moralizantes. Los dos caminos de la vida es esos dos caminos que tienen que elegir dos jóvenes entre el bien y el mal. En un lado están todos los vicios y en el otro lado estarían las virtudes, y el sabio ve como uno de ellos se le escapa hacia el mundo de los vicios mientras que el otro sigue el camino de la virtud. Bien, una composición fotográfica que gustó incluso a la reina Victoria, que la compró y que tenía ya unas dimensiones muy grandes. Para poder hacer esta fotografía, el fotógrafo utilizó un montaje de más de 26 negativos distintos. De hecho, la modelo que aparece es prácticamente la misma, que se repite una y otra vez. Con lo que vemos que el tema del Photoshop era un tema que acompañaba a la fotografía ya en los mismos orígenes y que tiene que ver con la pintura, que era entonces la reina de las artes a la que imitaban los fotógrafos para poder así ser considerados artistas, puesto que la fotografía en ese momento, por su carácter mecánico, todavía tenía ese lastre, ese hándicap de técnica en el que el artista podía poner poco de su parte. Veremos que ese hándicap va a convertirse después en el gran elemento que define a la fotografía y que constituye la instantánea, el azar, muchos de estos aspectos que van a hacer de la fotografía un instrumento nuevo, novedoso de representación de la realidad, ¿no? Pero en ese momento Oscar Ricklander se permitía pues, este tipo de juegos, de composiciones en esta fotografía de carácter propagandístico para animar a los ingleses a alistarse en la guerra de Crimea. Él mismo aparece dos veces como artista, y fijarse que es un pintor, no un fotógrafo, puesto que él quería distanciarse de los fotógrafos, entonces mecánicos, puramente reproductores de imágenes, y él que crea imágenes nuevas, que crea al estilo escenográfico de los grandes directores de cine después, ¿no? En este momento esa era la única forma de hacer fotografía, y esa pose es lo que hemos visto también hace Julius Shulman. Por tanto, aunque la fotografía de Shulman sea una fotografía basada en los valores puramente fotográficos, no hay una
adecuación o una reconstrucción de esa realidad, sino simplemente una fotografía, es ese elemento humano lo que está presente y hace que podamos pues pensar que ya desde el origen de la fotografía hasta las últimas fotografías va a haber muchos caminos y uno tiene que saber muy bien qué tipo de resultado quiere conseguir, en qué tipo de contexto estás trabajando, hacia dónde diriges, hacia qué tipo de público diriges tu propuesta. Bien, antes de continuar vamos a hacer un breve recorrido por la historia de la fotografía. Los orígenes de la fotografía son los mismos que los orígenes de la pintura, los orígenes de todas las artes, y tienen que ver con la luz. Por tanto, estarían también relacionados con el origen de la arquitectura, que, como veremos, es el arte del espacio y de la luz. Lo que cuenta Plinio el Viejo, por ejemplo, es la historia de una joven corintia enamorada de un soldado que iba a partir para la guerra. Ella quiso mantener su efigie y con la ayuda de la luz dibujó un perfil que luego su padre, alfarero, llevó a una superficie ya más permanente, ¿no? Este sería el origen de todas las artes. A partir de aquí, esa obsesión por representar la realidad, sobre todo en el caso del retrato, por quedarnos con la efigie de los seres amados, ese carácter, digamos, más hedonista que tiene el origen mismo de la fotografía para poder tener una representación verosímil de esas personas que antes solo se dibujaban con técnicas a veces muy sofisticadas como el fisionotrazo, que permitían que el dibujo fuera lo más preciso posible y que uno pudiera reconocer a esa persona cuando se encontraba después de haber visto su efigie, etc. Las técnicas fueron evolucionando. El siglo XIX tiene una verdadera obsesión por la ciencia, y con la ayuda de las ópticas se desarrollaron pues la cámara lúcida, por ejemplo, y se mejoraron los que van a ser los precedentes de las cámaras fotográficas que tanto éxito tendrán para el retrato. De hecho, los retratistas fotógrafos sustituirán totalmente a los retratistas pintores, puesto que la gente lo que quiere sobre todo es ser reconocida, ¿no? Los precedentes son la cámara oscura. La cámara oscura era un procedimiento que se conocía ya desde la época de los griegos, pero que había que conseguir que esa imagen que se refleja al fondo en la pared a través de un orificio, imagen que se invierte por un proceso óptico muy conocido, quedara fijada en algún soporte para poder después trabajar con ella de forma permanente y no simplemente latente o virtual. Ese soporte finalmente se encontró en las sales de plata. Las sales de plata tienen la capacidad de transformarse por acción de la luz y de grabar en una superficie esa imagen que se proyecta a través de una lente o de un simple orificio en una caja oscura. Cómo poder grabar esa imagen que los pintores usaban de modo latente para calcar pues, determinadas formas o retratos. Esto es lo que hizo que Niepce, que estaba investigando con esas posibilidades de sales de plata, obtuviera lo que se conoce como la primera fotografía, que es ya arquitectónica, una fotografía tomada durante horas de exposición, casi por casualidad, a través de la ventana de su casa al jardín. Es una fotografía en la que apenas se reconocen los elementos arquitectónicos, pero que ha pasado a la historia porque es la primera, es una fotografía de los años 20, aunque el invento de la fotografía tiene un origen en el año 39, con el anuncio público, cuando ya el gobierno francés decide comprar la patente y ponerla en manos de, primero, académicos de las ciencias y de las artes, y después de todo el mundo. Daguerre, que se había aliado con Niepce, es el que va a desarrollar el sistema más popular del momento, que es el daguerrotipo, que era una placa de plata, la misma plata sensibilizada por yodo o por sodio se convertía en yoduro de platas, y eso ya era sensible a la luz. En una caja oscura obtenía este tipo de representaciones de objetos fijos en principio, puesto que todavía la instantánea estaba muy lejos de conseguirse, y por eso la arquitectura va a ser
un elemento, un objeto privilegiado en los primeros daguerrotipos, las vistas de arquitectura que requerían pues, mucho tiempo de exposición y son objetos que no se mueven. A la vez que Daguerre, en Inglaterra, Talbot estaba investigando un método más parecido a lo que después se desarrolló y que tiene muchísimo interés, que es el del negativo, negativo positivo. Él estaba trabajando con papel translúcido y había conseguido que una vez obtenido el negativo pudiéramos hacer todas las copias posibles. Pensemos que el daguerrotipo solo es una copia única, es un espejo mágico, como fue definido, está invertida la realidad que queda reflejada en ese espejo mágico, pero solo es una copia. Mientras que el método del negativo permitía obtener todas las copias en positivo, es decir, como el ojo las ve y no invertidas, como en un espejo, y poder, por tanto, aliarse con la imprenta. Esto va a ser fundamental porque la fotografía nace con esa vocación de arte de las masas y, por tanto, de la difusión a través de los medios de comunicación masiva. Es en un principio la imprenta, después pues todas las tecnologías de difusión de masas. Esto que está ya también en la fotografía y que a la diferencia de las otras artes va a ser fundamental, puesto que estamos hablando ahora de fotografía y arquitectura y estamos hablando de cómo la arquitectura se da a conocer a través pues, de las páginas web, a través de, sobre todo, las imágenes que constituyen o que nutren nuestra iconosfera visual, tremendamente visual. Tenemos que ir a los edificios, pero primero los vemos, primero nos llegan y nos tienen que llegar de un modo táctil, es decir, que nos apetezca entrar, y eso es el trabajo del fotógrafo. Este álbum de Talbot, ya desde los primeros momentos de la fotografía, cuando él lo titula The Pencil of Nature, es decir, la naturaleza que se hace, que se pinta a sí misma, está lleno de imágenes arquitectónicas también por esto que hemos dicho. Había una necesidad de mucho tiempo de exposición, pero ya es interesante ver cómo aparecen en esas primeras fotografías pues, espacios o elementos que constituyen lo que va a ser después la técnica misma de la arquitectura, cómo componer con pues, verticales, horizontales y cómo encajar en unas proporciones concretas esos espacios que tienen que dar sensación de relieve, de tercera dimensión, en lo que es nada más que una superficie plana. A partir de ahí, los fotógrafos van a ser documentalistas. Se trata de recoger esa realidad, aunque requiera horas de exposición, como es este caso, por ejemplo, de un daguerrotipo de San Sulpicio en París, que estuvo horas de exposición, por tanto, todo lo que se mueve desaparece. En el siguiente vídeo continuaremos sobre este tema de historia de la fotografía.